Creo que hay dos preguntas que yo, desde luego, si estuviera allí, me apetecería hacer, así que ya las hago y las respondo yo mismo. Una es, ¿por qué? Es decir, lo que explicaba un poco Pablo, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien que en principio pues tiene una vida, lleva 25 años con mi estudio creativo en Barcelona, que funcionaba pues muy bien después de muchísimos años de, digamos, emprendiendo y consolidando el negocio con 7 personas trabajando? ¿Por qué alguien que, digamos, tiene la vida más o menos confortable decide en un momento determinado irse, cerrar, pero con la idea de volver al cabo de 4 años y seguir trabajando, ¿no? Son varias las razones. Hay una que tiene mucho que ver con esta frase que dice, que es de Mark Twain, que dice que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, coge los vientos alisios, explora, sueña y descubre. A mí esta frase, cuando la leí, la verdad es que me tocó mucho la fibra, o sea, me tocó las narices también, ¿no? Porque, digamos, desde que la encontré, la cogí, la enganché detrás de mi mesa de trabajo en la pared. La tuve allí unos cuantos años y la gente que trabajaba conmigo, cuando venía y se paraba delante de mi mesa, la miraba y me decía: David, es que esta frase me motiva mucho, me voy a ir. Y al final que se fue, fui yo, ¿no? Y luego hay esta famosa frase de John Lennon, que yo creo que conocéis todos, ¿no? Que dice que la vida es aquello que transcurre mientras hacemos planes, ¿no? Y aquí también hay mucho de esto, ¿no? Esta idea de que pensamos muchas cosas, nos soñamos muchísimo, ¿no? Pero realmente es poca la gente que de alguna manera da el paso. Y normalmente el tema económico es importante, obviamente, pero desde luego no es el tema más importante. Y los que viajáis y habéis dado ese paso, pues lo sabéis perfectamente, ¿no? Porque hay muchísimas maneras de viajar, ¿no? También hay un poco el argumento o la idea de salir de la rueda del hámster, ¿no? Es decir, estamos metidos en esta rutina arrolladora, ¿no? En esta, digamos, sociedad de consumo que nos pasamos el día trabajando para poder comprarnos cosas que no necesitamos, produciendo, y realmente no tienes tiempo de parar y empezar a pensar si eso realmente tiene algún sentido, ¿no? Y si no estaría bien hacer de repente otra cosa, ¿no? Que tu vida podía ser diferente, ¿no? Y luego hay el tema de la conexión con la naturaleza, que yo, de alguna manera, es un remordimiento que me iba creciendo a lo largo de los años, el hecho de pensar que, bueno, que cada día sale el sol y cada tarde se pone, ¿no? Que parece una tontería, pero es gratis. Y es un espectáculo, ¿no? Creo que es uno de los grandes espectáculos que tenemos y que no valoramos prácticamente nada. Yo quería, durante una etapa larga de mi vida, que han sido estos 4 años, verlo cada día, estar en contacto con eso, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Porque al final somos nosotros la naturaleza, ¿no? Y nos parece, sin embargo, que es algo que está allí, que hemos destruido y que ahora tenemos que repararlo, ¿no? Y sin embargo somos nosotros, ¿no? La naturaleza. Entonces también había esta idea. Y luego el atreverse o conformarse. Es decir, tú en la vida, ¿qué eres? ¿Eres actor o eres espectador, ¿no? Yo creo que también es una elección y en este caso pues yo prefiero ser actor con los riesgos que comporta, ¿no? El espectador, digamos, solo tiene que mirar, comiendo palomitas, el actor pues se la juega, obviamente, ¿no? Bueno, prefiero, en mi caso, jugármela, lanzarme a la piscina y aceptar todo aquello que tenga que venir, ¿no? Por tomar esa decisión. La segunda pregunta yo creo que sería, muchos os podríais preguntar, ¿por qué solo? ¿No? ¿Por qué solo tanto tiempo, ¿no? Además, lo primero que diría es que no voy solo, y esto no es un chiste, sino que viajo conmigo, ¿no? Es decir, yo tengo esa sensación, siempre la he tenido. Es decir, este es un viaje, aparte del viaje, digamos, físico, hay un viaje, digamos, con uno mismo, y el hecho de viajar solo lo que hace realmente es que acabas conociéndote hasta los últimos rincones de tu alma, para bien y para mal, porque ahí encuentras de todo, ¿no? Pero digamos que ese diálogo contigo mismo lo que te hace es aprender, ¿no? Aprender muchas cosas. Yo tengo que decir que además hay un componente que tiene que ver con la libertad. Es decir, yo cuando me siento realmente libre con mayúsculas, es cuando estoy solo, ¿no? Es decir, cuando estoy solo, que no quiere decir solo en la vida, ni muchísimo menos, si no sería un ermitaño, no lo soy. Tengo hijos, quiero decir, he tenido pareja, quiero decir que no soy una persona normal en este sentido, pero cuando estoy solo, y sobre todo cuando estoy solo en el mar, es cuando siento aquella libertad máxima, porque, digamos, todo lo que hay y todo lo que haga depende absolutamente de mí, todas las decisiones, ¿no? Y eso a mí realmente me llena muchísimo, ¿no? Ahora os presentaré a Thor. Thor es mi barco. Este barco me lo pude comprar hace 14 años, era el sueño de mi vida, tener un velero. Yo he navegado desde pequeño, pero bueno, en vela ligera, windsurf, y había leído todas las historias de navegantes solitarios a los 16 años, y es algo que me penetró, y que yo pensaba que yo tenía que cruzar el Atlántico en solitario alguna vez en mi vida. Esto es una cosa un sueño de pequeño, ¿no?
motor es un velero de 14 metros y medio, es de aluminio. Eso quiere decir que es un barco resistente. No me voy a enrollar con temas técnicos porque no es lo que toca. Y con él yo ya he cruzado 5 veces el Atlántico. Es decir, yo antes de este viaje, cuando yo cumplí 50 años, hace 11 años, me regalé atravesar el Atlántico en solitario, ese sueño que tenía de pequeño, ¿no? Y fue tan espectacular y tan maravillosa la experiencia que 2 años más tarde la repetí. En este caso me apunté a una regata en solitario que iba desde Andalucía hasta Colombia. Tuve muchos problemas, me rompí los tendones del bíceps, pero así todo conseguí llegar y la verdad es que todavía me animó más la historia y pensé que aquí había algo muy potente y eso empezó a gestar un poco esta idea de dar la vuelta al mundo, de hacer algo más serio, ¿no? Es un barco, digamos, muy espartano, es decir, no tiene demasiados lujos, bueno, de hecho no tiene lujos. Un barco diseñado por franceses y construido en un astillero francés de navegación oceánica. ¿Eso qué significa? Pues que está, por su diseño, es perfecto para las grandes olas del océano. El océano, a diferente, por ejemplo, del mar Mediterráneo, son olas muy grandes, muy impresionantes, pero con unos valles entre una y otra, digamos, que permiten hacer largas surfeadas. Y es adrenalina pura y es un placer, ¿no? Bueno, pues el diseño de este barco permite navegar de esta manera y correr mucho, ¿no? Y entremos ya en lo que es la ruta. Es una ruta hacia el oeste, siempre. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que voy siempre a favor de los vientos. El Atlántico, concretamente, es la ruta que hizo Colón, son los vientos alisios, habréis oído hablar muchos de vosotros, igual alguno de vosotros navega. Es una ruta muy bonita porque lo que decía del sol, ¿no? Yo cada día veo cómo aparece el sol por la popa, por detrás del barco, y cómo me sobrepasa y cómo se mete en el agua y me va indicando el camino. Realmente es una ruta que transita por el Ecuador, si podéis verlo en el mapa, excepto cuando bajo a Nueva Zelanda, que ahí me salgo, digamos, me voy a sur, pero son 4 años viviendo descalzo, que es otra de las cosas que yo soy muy friolero, entonces otra de las cosas que quería era realmente no pasar frío, ¿no? Pasar penurias, pero frío no. Esta es la ruta del Atlántico, concretamente. Yo lo que hago es bajar hasta la latitud 20 y 30 de longitud, porque allí tengo asegurados estos vientos. Estos vientos, digamos, giran hacia el oeste y luego cuando llegan a las Antillas lo que hacen es irse para arriba y vuelven. Es decir, que si tú quieres volver del Caribe tienes que volver por arriba, por las Azores, ¿no? Que es una travesía que también he hecho, ¿no? Este es un poco el mood, este es el barco y es un poco el mood de cómo pasas una travesía del Atlántico que hasta las Antillas puede durar unos 20 días. Es decir, es adrenalina, el viento sopla fuerte, los alisios soplan fuerte, la ola se va haciendo cada vez más grande, vas surfeando y realmente, digamos, no te aburres porque es muy espectacular, ¿no? Y luego, bueno, hay algunas cosas que, digamos, pasan habitualmente, como los chubascos, que aquí tenéis una foto de lo que son los chubascos atlánticos, que son verdaderas bombas de viento, vientos muy violentos y agua torrencial. Tú te crees que lo que te va a hundir es el agua, la presión del agua, porque es espectacular, y duran media hora. Pero eso lo que te obliga es a trabajar muchísimo con las velas, porque tienes que reducir el tamaño de las velas, porque si no lo podrías romper todo, ¿no? Y te puedes meter en un lío, ¿no? Y digamos que a medida que te acercas al Caribe, pues vas teniendo un poco estos chubascos, a veces tienes varios al día. Esta es una foto del barco en pleno chubasco, veis que tiene solo una vela muy pequeñita en la proa. Y luego otra cosa que tiene el navegar a vela es que cuando no hace viento te quedas parado, y cuando hace mucho, pues tienes que reducir el velamen pues para no pasarte y no romper nada, ¿no? Pero es lo bonito también, ¿no? Es decir, yo al final, cuando te quedas parado, he llegado a estar 3 o 4 días completamente parado en el mismo sitio, al final adoptas una actitud, lo que estás haciendo es viviendo en el mar, ¿no? Ya no estás pensando en llegar, sino que tu vida transcurre de esa manera, ¿no? Una vez llegado a las Antillas, aquí tenéis un poco la ruta marcada. Voy a Los Roques, Venezuela, después voy hasta Colombia, Santa Marta, Cartagena de Indias, y de ahí ya me voy a Panamá y concretamente al canal de Panamá. En Los Roques, Venezuela, esto es una foto que corresponde ahí, yo ahí me doy cuenta de lo que significa salirse de la ruta turística, porque en el Caribe hay muchísimos barcos, es turismo, y ahí entiendo y veo por primera vez que lo que significa viajar por lugares que no hay turismo, ¿no? O sea, de entrada entra un componente de peligro, ¿no? Qué bonito. Hay un componente de peligro que nunca te lo has planteado en sitios turísticos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en Los Roques, es un archipiélago de Venezuela que estuve 10 días completamente solo, en 50 islas para mí solo,
Y ahí también, digamos, dice el primer paso para entrar en lo que es la naturaleza de pleno, ¿no? Viviendo absolutamente solo en este tipo de paisaje, ¿no? De ahí me fui, estuve en varios archipiélagos de Colombia, esto es San Bernardo, este es el Tor fondeado en una de estas islas. Luego hay unas islas preciosas que alguno de vosotros quizá conoce, que se llaman Guna Yala, que está la tribu de los Gunas en Panamá, es una región como media autónoma de Panamá, y ahí son los indígenas los que viven ahí. Y son islas muy pequeñitas, hay como 300 islas, y ahí pasé pues como 4 o 5 meses, ¿no? Ahí hay mucho velero también, conocía muchísima gente, y una de las cosas que más me gustaba era meterme por el río, por los ríos, digamos, ya de panameños, a veces en busca de agua y a veces simplemente como una experiencia pues, que aquí no estamos acostumbrados, ¿no? Aquí, esto es con unas mujeres de Panamá que me llevaron hasta una cascada en la Zodiac, digamos, en la neumática, en la auxiliar. Y esto es yendo con un grupo de amigos que conocí en Gunayala y que estuve navegando con ellos durante un tiempo, pues que subíamos a remontar el río hasta íbamos con bidones para cargar los depósitos de agua, ¿no? Vale, llego al canal de Panamá, cruzo el canal de Panamá y ahí empieza el inmenso Pacífico. Esta es la ruta que os he contado, ¿vale? Y ahí empieza realmente el cruce del gran océano, porque el Atlántico, para que tengáis una idea, pues son unas 3.000 millas de Canarias a las Antillas, el Pacífico son 9.000, ¿no? Y lo que haces es primero hacer un tramo, el primer tramo que hice yo es hasta las Islas Marquesas, que las tenéis ahí. Esta ruta que no hago directa es sencillamente porque el primer tramo los vientos no te los aseguran, la dirección, por lo tanto tuve vientos en contra que me obligaron a desviarme, ¿no? Y finalmente estuve 33 días para llegar a las Marquesas. Y esa ha sido la etapa, digamos, más larga que he tenido sin ver tierra, ¿no? sin bajar del barco, ¿no? Esto es una de las cosas más emocionantes del viaje, llegar al archipiélago de las Marquesas. El Jardín del Edén existe. O sea, yo he estado, igual que alguno de aquí también ha tenido la suerte de estar en las Marquesas, son las primeras islas de la Polinesia que te encuentras pues, yendo hacia el oeste, desde Panamá. Y sobre todo, como decía, existe. Y sobre todo, geográficamente, a diferencia del resto de las islas de la Polinesia, son montañas que suben en acantilados, a veces desde la propia base del agua hasta 1000 metros de altura, con nubes que coronan las cumbres, con unas selvas tropicales como yo no había visto en ningún otro lugar, con una vegetación exuberante, lleno de frutos por todos lados, que los puedes coger con la mano y llevártelos a la boca. Hay muy poca gente, hay muy poco turismo, y eso hace también pues, que la gente que vive ahí no te mira con la mirada del dólar, sino que realmente son gente que te trata de tú a tú, están interesados de la misma manera que tú estás interesado por ellos están interesados por ti de una manera muy auténtica y muy natural, ¿no? Para que os hagáis una idea, las Marquesas están aquí, están en medio del Pacífico. El Pacífico lo que tiene es que está lleno de archipiélagos, pero no hay un continente, obviamente, ¿no? Esto es Ibaoa, que es la primera isla que llegué, y estas son algunas imágenes de estas islas. Esto es Fatu Iba. Aquí me encontré con algunos veleros, pero realmente ya te encuentras con muy poca gente, y yo aquí realmente es el sitio más bonito que he estado, digamos, de esta vuelta al mundo, y he estado en unos cuantos. Y luego hablando con otros navegantes, muchos han coincidido en ello, ¿no? Por este paisaje que tiene, ¿no? Rocoso, ¿no? Este tipo de montañas, esto es Guapó. Luego hay muy pocos coches porque hay muy pocas carreteras, la gente se desplaza a caballo, con lo cual también es una historia totalmente inédita, ¿no? Para nosotros. Estuve 15 días viviendo con esta gente, este yaqui, esto es una cabra que habíamos cazado, habíamos ido a cazar por la mañana en el monte, luego la atan, como lo veis aquí, en un árbol, en una playa paradisiaca, que obviamente no hay nadie, viven en 4 casas que hay por ahí, no hay carreteras para llegar a este sitio, eran 4 familias, bueno, me adoptaron casi como un hijo, y estuve pues como unos 15 días viviendo con ellos, haciendo fiestas en la playa, en fin, prácticamente fue una experiencia increíble, ¿no? Y dentro de este paisaje, además, ¿no? Esto es Yatú, que está al lado de esta otra bahía de Anajo, en la isla de Nuku Hiva. Son unas 12 islas, las Marquesas,
y concretamente son las seis islas más importantes, bueno, pues son las que yo estuve, ¿no? Estuve un par de meses aquí. Si seguimos el itinerario, esto es la ruta, digamos, de Panamá hasta las Marquesas. Luego voy a las Tuamotu, que es toda una línea de atolones, la más grande que hay en el planeta. Y de allí, Tahití, como podéis ver, Tonga, bajo a Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Vanuatu, y luego de ahí ya me voy a Australia, ¿vale? Concretamente las Tuamotu, esto es una imagen del Google Earth de las Tuamotu, son atolones y en algunos puedes entrar con el barco. Sabéis que son las lagunas estas interiores. Es todo un tema entrar en estas lagunas porque te puedes poner el barco por sombrero, porque has de entrar a la hora exacta del cambio de marea, porque hay muchas corrientes y es complicado y es peligroso. Yo, de hecho, conseguí entrar, pero luego choqué me subí encima de un arrecife de coral y casi, estuve a punto de quedarme ahí. Y afortunadamente pude salir, ¿no? Pero aquí se ve un poco la ruta del Tor, cómo entro en el atolón. Ahí donde está la aspa amarilla es donde me choqué. De hecho, se ve la sombra un poco de que hay bajos, por puro cansancio y puro despiste, ¿no? Luego explicaré una anécdota de lo que implica yendo en solitario y estar excesivamente cansado, ¿no? Que es un poco el gran peligro, ¿no? Esto es el atolón de Fakarava. Y realmente esto ya como atolones son anillos donde prácticamente están a nivel del mar, es playa, arena, palmerales y en algunos de ellos hay poblaciones. Y luego aquí este es el paraíso de los tiburones, es decir, los ves constantemente, hay como 50 especies diferentes de tiburones y de hecho puedes bucear con ellos porque aprendes a perder ese miedo y los tiburones en principio, a no ser que estés sangrando, no son ningún peligro, ¿no? Pero para los que somos del Mediterráneo, pues es toda una experiencia, ¿no? Luego ahí me encontré con otros veleros, con estos 3 veleros, y estuve varios meses navegando por estas aguas. Tengo que decir que te encuentras con gente que está haciendo esta ruta, ¿no? Que está dando la vuelta al mundo. Hay bastante gente que lo hace, muchas parejas de jubilados que deciden cuando acaban, ¿no? Cuando se jubilan, adoptar este tipo de vida. Y la verdad es que yo yendo en solitario, digo que ha sido la etapa de mi vida que he tenido una vida social más intensa, porque es que no he parado de conocer gente. Es decir, yo pensaba que cuando llego a un sitio me estoy 2-3 meses conviviendo o con la gente del lugar o con otras tripulaciones de otros barcos que vas conociendo, ¿no? De manera que solo estoy, digamos, cuando estoy navegando, ¿no? Cuando hago las travesías, ¿no? Esto es Moorea, esto ya es en la parte del archipiélago de Société, que es cerca de Tahití, y ahí esto es precioso. Lo que pasa es que ya esto es turístico. Todos habéis oído hablar, o incluso alguno quizá ha ido a estos hotelazos que hay en Bora Bora, que están sobre el agua, de súper lujo, carísimos. Y claro, ahí te das cuenta, a pesar de lo bonito que es falso, ¿no? Porque no tiene nada que ver la gente, cómo te trata, y es como una especie de casi de parque temático, ¿no? Se convierte. Hago la ruta luego de Tahití hasta Tonga. Tonga hace poco ha salido en las noticias por un tsunami que tuvieron, que arrasó Nuku'alofa, que es la capital. No sé si lo recordáis, hará 3 o 4 meses. Esta es una de las travesías más intensas que he tenido. El Pacífico debe su nombre a Magallanes, que fue el primero que, digamos, se adentró en él y para dar la vuelta al mundo. Fue el primero que dio la vuelta al mundo. Bueno, él no la acabó el Cano, pero Magallanes lo mataron, digamos, al llegar a Indonesia. Y él le puso Pacífico porque encontró muy buen tiempo, pero de Pacífico no tiene nada, o sea, lo que tuvo es suerte, ¿no? Porque no es Pacífico, no hay ningún océano Pacífico porque las olas, como no tienen nada que les frene, con los vientos constantes van tomando altura a medida que te vas adentrando en el horizonte, ¿no? Pero son mares nobles, a no ser que te encuentres, obviamente, con una borrasca, ¿no? Después de Nueva Zelanda subo a Nueva Caledonia, Vanuatu, me voy a Cairns, luego paso por el estrecho de Torres, que es entre el norte de Australia y Papúa Nueva Guinea, y luego ya me meto en Indonesia, estrecho de Malaca, Tailandia, Sri Lanka, y de ahí ya me voy a meter en la ruta del Índico Norte hacia el Golfo de Adén. He hablado de Vanuatu. Vanuatu es un archipiélago, también por mencionarlo porque es muy especial, que está al norte, está al este de Fiji y al norte de Nueva Caledonia, y es espectacular, pues son todos volcanes. De hecho, uno de estos volcanes, el Monte Yasur, es un volcán en activo, que tuve la suerte de subir. Tengo que decir que yo tengo muchísimo vértigo a las alturas,
O sea, yo puedo subir, es curioso porque puedo subir al mástil del barco, que tiene 19 metros, pero no me pongas en una montaña. Entonces, como cuando estaba ahí pensé, tengo que subir, porque ya que estoy aquí no puede ser, y me metí en un lío de cojones. O sea, lo pasé muy mal. Es toda una anécdota. Luego os hablaré de mi libro, porque ahí lo podéis, a quien le interese lo puede leer, ¿no? Ahí empecé a tener muchísimos problemas técnicos con el barco, muchísimos. Hasta entonces yo me iba arreglando todas las cosas, porque obviamente tienes que espabilar, pero ya habían cosas, tenía que cambiar la hélice del pequeño motor que llevo, tenía un problema con el hidrogenerador, que es para cargar las baterías, tenía un problema con el timón, problemas serios. Así que decidí irme a Australia, porque yo en realidad quería ir por arriba, por Papúa, ir a Australia a reparar. Y entonces me fui a Cairns, donde está el dedo señalando, que fue una travesía de 1000 millas desde Vanuatu, y ahí digamos, llegué a un punto de inflexión en el viaje, porque ahí yo, digamos que todas estas reparaciones que tuve en Cairns me volvieron loco, porque a medida que iba reparando cosas se iban estropeando otras, y una de las cosas peores que te puede pasar en un barco es que pierdas la confianza en él, ¿no? Es decir, porque entonces dejas de disfrutar y empiezas a sufrir muchísimo, ¿no? Porque te puedes meter en un lío muy serio, ¿no? Y a causa de todo esto, mi moral, digamos, que fue la etapa del viaje que estaba más, o que empezó a estar muy abajo, ¿no? Y entonces me ocurrió, una vez hechas todas estas reparaciones, después de 2 meses que fueron un calvario, con el barco fuera del agua, con muchos problemas, consigo zarpar, pero ya digo, con un miedo que no me lo había acabado de quitar de encima. Y cuando estoy llegando aquí, que esto es el estrecho de Torres, como cualquier estrecho, esto es un lugar inhóspito, con unos vientos que se aceleran, con unas corrientes como yo jamás aquí había visto. Y un día antes de llegar se me estropea el piloto automático. Navegando en solitario, el piloto automático es como una pieza clave, absolutamente, porque tú tienes que estar por las maniobras y las velas. Yo llevo 2 pilotos automáticos por este hecho, ¿no? Se me rompió uno y cuando fui a poner el otro estaba descalibrado. Me salía en el display una nota que decía, está descalibrado. Y para calibrarlo yo no podía hacerlo navegando, ¿no? Total que me quedé sin gobierno del barco. Así que estuve pues 48 horas al timón, hecho muy cansado. Y cuando llegué aquí decidí meterme a fondear en una isla de estas, a descansar, y porque además había una isla muy cercana a esta, que es la isla que se llama Thursday. Ahí tenía que hacer el zarpe, o sea, pasar por aduanas y, digamos, dar el papel diciendo que me voy a Australia, es decir, para mí era obligatorio parar por aquí. A causa de este cansancio me metí por un lugar que no me tenía que meter y un poco más y pierdo el barco, ¿no? Porque de repente cuando me di cuenta el viento era muy violento, no me daba para poner las velas porque era completamente de cara, un barco no puede navegar, digamos, proa viento, es imposible, y no tenía ángulo porque era un paso muy estrecho, ¿no? Muy largo además. Y la corriente era brutal, la corriente fue creciendo, yo fui dándole caña al motor y llegó un momento que empezó a salir humo del motor. Entonces lo paré inmediatamente porque no quería quemarlo. Y eso implicó pues, que me cogiera la corriente y me arrastrara de una manera brutal. En ese momento me di cuenta la fuerza que tenía la corriente. Me arrastró muy rápidamente y me iba directo a las rocas. En un lugar, no sé, los que conozcáis, todos sabemos, ¿no? Que toda esta zona del norte de Australia está plagada de cocodrilos. Entonces, no es lo mismo embarrancar en una isla que, bueno, de aquí, que en una isla que los ves, ¿no? Que están ahí, ¿no? Desesperado conseguí tirar el ancla, salieron hasta 100 metros de cadena, hasta que en el último momento, cuando estaba a punto ya de tirarme encima de las rocas, el barco se paró, se encepó, y me quedé metido en una corriente espectacular como nunca había visto. El barco parecía que navegaba, porque el agua iba pasando por los 2 lados a toda hostia. La cadena casi horizontal de los 100 metros que salieron, y con las dudas de si el motor funcionaría, porque había salido el humo que os he comentado. El molinete del ancla, que es para subir eléctricamente el ancla, había petado y me encontré en una situación muy jodida, porque además no tenía espacio para poder salir de ahí, ¿no? Por mis propios, solo además, ¿no? Y bueno, ahí sería muy largo de contar lo que me ocurrió, ¿no? Solo os diré que conseguí salir, ¿no? De una manera casi milagrosa. Tuve como de repente una especie de epifanía, es decir, estando desesperado a punto de llamar por radio para pedir ayuda, me ocurrió una cosa muy extraña, que es que me entró una euforia brutal en el cuerpo y vi clarísimamente las maniobras que tenía que hacer para salir de ahí. Las vi proyectadas aquí. Y me entró una euforia brutal y aparte me parecía que era fácil.
Entonces, la música, que ha sido un recurso que yo he estado usando muchísimo en este viaje para animarme y Yo hago una cosa, que es que pongo música a las escenas, como si fuera una película, ¿no? O sea, no pongo música para escucharla, sino que pienso, bueno, aquí, ¿qué música pegaría, ¿no? Porque eso me da caña. Bueno, pues en este momento, cuando entró esta euforia, para hacer la maniobra puse la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Y con esa melodía es imposible no salir de cualquier marrón. Os lo aseguro, lo podéis probar, ¿eh? Pero tal cual. Es aquella de Apocalypse Now, la escena de los helicópteros, ¿no? Para los que no la recordéis, ¿no? Y conseguí salir. Y entonces me quedé fondeado aquí y conseguí, en una isla que hay al lado, encargar el recambio que necesitaba para el piloto automático, pero me dijeron que me tardaban un mes. Y yo me sentía incapaz, primero por el shock que había tenido con este percance y luego por mi moral, que estaba en el suelo. Me sentía incapaz de estar un mes allí, casi sin poder bajar del barco, porque en la playa habían cocodrilos, ¿no? Y entonces, bueno, es aquellas situaciones que dices, si me dejo ir, me hundo. Es decir, yo no puedo permitirme el lujo de caer en una depresión aquí, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, bueno, empecé a leer libros sobre el budismo, sobre espiritualidad, y decidí que eso iba a ser un retiro espiritual, ¿no? La idea era, sobre todo, no tener tiempo para pensar lo que me estaba pasando, ¿no? Y meterme a saco en ese tema, ¿no? Y eso me fue muy bien. Este es mi cocodrilo, ahora os explicaré, ¿eh? Habían varios, pero este era el mío. O sea, este llegó, es decir, lo añoro. Es decir, pienso en él y me entra nostalgia, ¿no? Es este. Entonces, ¿qué hice? Cuando decidí, David, no puedes irte abajo, ¿no? O sea, tú tienes que aguantar un mes aquí y de la mejor manera. Entonces, con todos estos libros y tal, empecé a escribir como unas cartelas, que convertí mi barco en un santuario. Empecé cartelas, digamos, que me animaran, ¿no? Que me motivaran, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, que dice: ante la adversidad, sonrisa cómplice, ¿no? Esta particularmente me gusta mucho a mí, esta frase, ¿no? Porque me sitúa muy bien. Es decir, quítale hierro a las situaciones, tú sabes dónde te has metido, sabes que en este viaje te pueden pasar cosas, por lo tanto, cuando lleguen esas cosas complicadas, como ya sabes que te van a pasar, porque si no lo sabes es que eres tonto, si te has ido a hacer este viaje, como ya lo sabes, tómatelas con sentido del humor cuando lleguen, ¿no? O sea, te las tragas, te las comes con patatas y digamos, con una actitud positiva, ¿no? Ya que hay otras de estas frases, ¿vale? Y todas van alrededor de lo mismo, ¿no? Es decir, de la realidad que yo tengo, que es absolutamente oscura, ser capaz de darle la vuelta y empezarla a ver de otra manera, ¿no? Es un tema también creativo, es decir, de coge ese problema que estás viendo o esa realidad que tú tienes aquí, intenta darte la vuelta y mirarla desde aquí, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Y te puede empezar a cambiar tu situación, ¿no? También entender que la mente es un instrumento, que tú no eres tu mente, ¿no? Es decir, no te identifiques con la mente. Es un instrumento que lo tienes que saber utilizar, ¿no? Es decir, todo esto, que son cosas que me aportaron mucho estas lecturas, las empecé a utilizar. Y la verdad es que, bueno, más o menos me fui saliendo, ¿no? Mi moral fue... Y luego me hice una lista de deberes que tenía que hacer cada día. Alguno tan curioso como, por ejemplo, poner música al menos 10 minutos al día y bailar. Porque una vez leí que bailar y estar depre al mismo tiempo es imposible. Y os invito a que lo probéis, seguramente muchos ya lo sabéis, ¿no? Es imposible, aunque estés hecho polvo, ¿no? Y entonces me obligaba a hacerlo, ¿no? A regañadientes, porque además yo bailo fatal, ¿no? Pero como nadie me veía, excepto el cocodrilo, pues no había problema. Y cada día 10 minutos me ponía en la proa y me ponía a bailar, ¿no? Y ahí realmente mi humor cambiaba, ¿no? Es decir, pues cosas de este tipo. Y así me tiré un mes, pero tengo que decir que me entró miedo. Me entró miedo de seguir el viaje. Entonces ahí tuve que hacer toda una reflexión y pensar, hostia, tengo que disfrutar, porque si no, esto no tiene sentido. Igual, David, como voy solo, me hablo a mí mismo, ¿no? El viaje se ha acabado. O sea, reconócelo, no pasa nada, no tienes que demostrar nada a nadie, te vas a Darwin, que está a 400 millas, dejas el barco, te lo vendes, y cuando hice esa reflexión, bueno, pues me di cuenta que no, que yo quería seguir. Y bueno, ¿cómo haces, ¿no? para luchar contra esos miedos, ¿no? Y utilicé una técnica que había hecho en mi primer cruce atlántico, ese que me regalé a los 50 años, que me despertaba por las noches antes de zarpar, absolutamente acojonado, pensando, estoy loco, o sea, ¿dónde me voy a meter? Pero durante el día, eso me pasaba en la noche, durante el día lo veía maravilloso. Y entonces pensaba, que alguien me pare. Por la noche pensaba, pero que alguien me pare, por favor, que me voy a suicidar. Y entonces empecé a pensar
¿qué es lo que me daba miedo? O sea, no me conformé con un miedo en general. ¿Qué es lo que te da miedo, ¿no? Y empecé a analizar y me hice una lista de todo aquello que me daba miedo, ¿no? Chocar con un container, por ejemplo, vía de agua, o con una ballena, tener una vía de agua, que es lo peor que te puede pasar, irte a pique, subirte en la balsa salvavidas, y empecé a visualizar todo aquello. ¿Qué haría yo en la balsa salvavidas? ¿Qué haría al tercer día cuando se me está acabando el agua y se me empieza a hinchar la lengua, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a soportar todo eso? Y me visualizaba ahí. Y eso lo único que hizo, o lo que hizo, fue que me empezó a ser familiar todo aquello. Al final te das cuenta que temes a lo que intuyes que puede ser o a lo desconocido. Pero cuando las cosas son familiares, solo te queda una cosa, cuando ya sabes exactamente todo lo que te pueda pasar y cómo vas a reaccionar, que es preguntarte si a pesar de eso quieres seguir adelante, ¿no? Y si la respuesta es que sí, quiere decir que te atreves. Y ya con eso a mí me ha funcionado. Y aquí hice exactamente lo mismo, ¿no? Esta es la ruta, digamos, de Indonesia, es decir, de Horn consigo salir, me meto ya en el mar de Java, digamos, pasando Bali, Borneo, Belitung, Singapur. Creo que de Borneo lo que más me gustó, no sé si habéis leído aquí Tintín, el narigudo de Borneo, es un mono autóctono de allí, son estos monos que cuando se excitan les crece la nariz. Y solo están ahí. A mí me hizo mucha ilusión verlo porque en un Tintín, que se llama el vuelo 714 para Sydney, se estrellan en Borneo y aparece este mono, ¿no? Y luego de aquí ya me voy a Tailandia. Tailandia, bueno, no hay mucho que decir más allá de que desde el mar es precioso, en la provincia de Krabi concretamente y de Phuket. Y de ahí cruzo el Índico Norte. Tengo que cruzar la High Risk Area, que es la área, digamos, la de Capitán Phillips, la área más caliente del planeta en cuanto a piratería. Iba muy mentalizado para pasar por ahí. Llegué a la conclusión de que había que aceptar lo que viniera, pero que yo quería entrar al Mediterráneo por el Mar Rojo. No tuve ningún problema. Llego a Djibouti y aquí empieza un nuevo episodio que yo lo he llamado Mad Max porque está ya la pandemia. Es decir, yo pensaba que ahí se habrían acabado, digamos, la aventura en mayúsculas, y lo que ocurrió es que estalló la pandemia y a partir de ahí viví una situación, pues, francamente, muy surrealista, que yo tengo que decir que me divertí mucho. Porque habían 3 veleros más, nos echaron de Djibouti, nos fuimos para arriba, empezamos a tener noticias de que cerraban los puertos, empezamos a buscarnos la vida fondeando en lugares. Está lleno de sitios preciosos en el Mar Rojo para fondear, diferentes islotes. En algún puerto nos dejaron entrar a repostar, pero cada vez iban cerrando más las aguas. Entonces, bueno, al final nos echaron. Esto es Sudán, uno de estos barcos que iba conmigo en este tramo. Soy yo hablando con un militar de Sudán que nos echaron también de Eritrea. Y finalmente, 2 de estos barcos decidieron irse hasta Suez. Y mi barco con otro barco de una familia mexicana que está dando la vuelta al mundo, encontramos aquí un fondeo, un sitio paradisiaco, y a partir de aquí estuvimos 4 meses. Estos 4 meses que, digamos, mientras vosotros estabais aquí confinados en casa, nosotros estábamos buceando en sitios maravillosos. Conocimos a una gente de esta zona que venían cada día, nos llevaban a una playa de una isla y hacíamos picnics, fiestas. O sea, fue realmente impresionante aquello. Y además buceando por sitios que normalmente están a tope de gente. Es turismo caro, turismo de alto standing, el que hay ahí, en esta zona, y era todo para nosotros, ¿no? Hasta que, bueno, nos dijeron que abrían el Mediterráneo, y entonces de ahí, bueno, tengo que decir que el Mar Rojo tiene esta vista, pero también tiene esta. Estos fondeados en este sitio, cada 4 o 5 días había una tormenta de arena y teníamos que aguantar en el fondeo, meternos dentro. Aquí está empezando la tormenta, porque realmente es espectacular, ¿no? Pero también aprendes a aceptarlo, porque sabes que te vas a estar 2 días sin salir del barco, vigilando que no agarre, que la se escape, ¿okay? Pero realmente fueron unos meses, bueno, extraordinarios. Esta es la playa, esta playa que íbamos, y ya, digamos, el último tramo, que es el Mediterráneo. Y aquí simplemente comentar que, como estaba la pandemia, era el mes de agosto, que ya más o menos os habían desconfinado y tal, yo estuve navegando ilegalmente por Grecia, estuve a punto de meterme en la cárcel por entrar ahí, porque no lo tenía permitido, porque había parado en Turquía, y ya sabéis que los griegos y los turcos tienen problemas, y casi me llevan preso, me tuve que ir, y finalmente estuve, bueno, pues totalmente ilegal, hasta que en Sicilia conseguí que me hicieran los papeles y regresar a casa, ¿no? Y eso fue, pues, 3 años, 10 meses y 26 días. Y así rápidamente,
hago, que se me va el tiempo, nada, cosas, digamos, que tienen que ver con lo que ha contado Laura, ¿no?, en su conferencia, ¿no? El miedo, yo digo, he aprendido, ¿no?, que el miedo es la sensata advertencia para prepararnos. Ella hablaba de lo de prepararse, ¿no? Este es mi punto de vista, ¿no? Para prepararnos, pero no para recluirnos, sino para dar el paso. Es decir, el miedo es fantástico porque lo que hace es que te avisa, ojo, hay un peligro. A partir de ahí tú tienes dos opciones, ¿no? Es decir, reaccionar, quedarte en casa, a lo mejor porque te da miedo hacer eso y no hacerlo nunca, o decir, no, vale, pues ¿cómo lo afronto, no? Cuando aprendes a observar, empiezas a vivir, prestar atención, salir un poco de esta monotonía de los pensamientos que nos avasallan y que nos alejan, digamos, del momento presente, ¿no? Y cuando además aprendes a observar, también aprendes a observarte. Y cuando aprendes a observarte es cuando empiezas a poder controlar mejor tus emociones. Y todo eso al final lo que te da es una cierta serenidad, ¿no? La adversidad es una oportunidad, también lo tengo clarísimo, o sea, lo adverso ahora me parece cojonudo porque lo que está haciendo es poniéndome a prueba pues para que mi cerebro trabaje. Si lo tienes todo solucionado, tu cerebro está dormido, ¿no? Es decir, en el momento que nos ponemos trabas, cambiamos de escenario y nos empiezan a pasar cosas, tú te pones en marcha y empiezas a evolucionar, ¿no? Y lo de la serenidad que os decía. Y ya por último, si haces cosas extraordinarias, esto lo leí un día, te ocurrirán cosas extraordinarias, ¿no? Y extraordinario es que 1 año y medio después de haber regresado, que he llegado, pues hay una editorial de repente que me llama, que dice que me ha seguido el blog y que quiere publicar mi libro. Y lo cual me parece extraordinario, ¿no?, que yo haya escrito un libro, que es este de aquí, que se llama Irse, y que cuenta este relato, ¿no? Muchas gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por intentar sintetizar 4 años en tan solo 45 minutos. Por suerte tenemos un ratito para abrir un turno de preguntas y si levantáis la mano os irán pasando el micrófono. Gracias por tu charla. Nosotros hemos tenido la suerte de, hemos tenido la suerte de navegar y hacer barco stop. Ajá, muy bien. Y yo me pregunto, ¿cómo hacías para dormir las guardias? ¿Te ibas despertando cada hora? ¿O cómo hacías? Pues lo que yo hago es, yo no duermo nunca más de media hora seguida, por un tema de seguridad, pero lo que hago simplemente es que me voy a dormir adentro, a la litera, cuando hay rasca fuerte estás fuera y no duermes normalmente, pero si el tiempo más o menos lo acepta, cada media hora me suena el despertador. Entonces tengo en el móvil un repetidor del plotter, de los datos. Entonces ahí tengo el radar y tengo el ICE, que es una antena, para los que no lo sepáis, que te avisa de los barcos que puedes tener cerca. Y si veo que no hay, digamos, peligro en este sentido, cierro ese único ojo que he abierto, ¿no?, y hasta la siguiente media hora. Y así es como lo manejo, digamos, en las travesías largas, porque no hay otra. Sé de navegantes que se tiran unas cuantas horas durmiendo, ¿no?, pero también sé de navegantes que se han dado una buena hostia y se han ido a pique. Yo lo hago así. Es complicado y es cansado, pero bueno, al final te habitúas a todo, ¿no? Mira, David, ahí a la izquierda. Sí. Sí. Hola. Bueno, un espectáculo de viaje, la verdad, de las diferentes formas de viajar que hay. En velero, yo una cosa me planteo en el futuro y quería preguntarte el tema de visados, de papeles, documentación. Tú realmente llegas a un sitio, te bajas, pero ¿cómo funciona ese proceso? Pues esto, tú cuando llegas a un país nuevo no puedes ir al sitio que te apetezca, tienes que ir a lo que se llaman los puertos oficiales de entrada. Eso lo tienes que buscar en las guías o en internet o donde sea, puerto oficial de entrada de Nueva Zelanda, y te dirá 15 puertos, has de ir a uno de esos. Es decir, tú no puedes llegar y fondar en cualquier lado porque estás ilegal. Llegas, entonces subes la bandera amarilla, que significa que has llegado pero que no has pasado por aduana. No puedes bajar del barco teóricamente hasta que no te den permiso. A veces en algunos países viene una patrullera y te hacen el papeleo en el mismo barco. Normalmente lo que haces es que bajas tú, o sea, te llaman por radio hasta que te dan permiso para bajar a capitanía y ahí, digamos, pues haces todo el papeleo, ¿no? Luego ya depende de cada país. En algunos tienes que avisar de tu llegada pues con días de antelación, es decir, tienes que mandar por correo electrónico, digamos, los datos del barco. Nueva Zelanda en este sentido es súper estricto con el tema de la ecología, es una burrada, lo cual está muy bien, ¿eh? De los controles que tienen para que no llegues con el barco ni siquiera con una pechina enganchada, para que no les fastidies el ecosistema, ¿no? Pero digamos que, bueno, afortunadamente hoy en día con Internet tienes una facilidad de encontrar toda esta información bastante sencilla y al final es un trámite burocrático como otro cualquiera, ¿no?
Mira, desde casa hay alguna pregunta también, iniciarla desde el fondo. David, aquí María dice, Sí. terminé tu libro la semana pasada y me fascinó. Enhorabuena. Muchas gracias. Y luego pregunta que cuál fue tu mejor y tu peor momento del viaje. Pues mira, el peor fue concretamente este que he contado, por eso lo he contado, ¿no? Es decir, este percance que tuve en el norte de Australia, porque estuve muy al límite, y el mejor, creo también sin duda, es cuando llegué, creo que lo he comentado también, cuando llegué a las Islas Marquesas, porque realmente después de tantos días en solitario, llegar a ese sitio tan maravilloso fue algo bueno, es algo que todavía hoy me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando lo pienso, esa sensación, ¿no? Cuando me desperté por la mañana, porque llegué de noche, olía los olores y me desperté por la mañana y lo que vi fue espectacular. Ese fue el mejor momento, sí. He de decir que este año es muy bonito esta charla porque se cumplen 500 años de la vuelta de Magallanes y Elcano, que siguieron, si no me equivoco, bueno, en fueron parte más al sur, por el sur, pero luego sí, luego ya Indonesia y todo esto. Sí, exactamente. Mira, al lado de la columna hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es que me ha sorprendido que te tomaras el tema este del mes de espera como un retiro espiritual y buscaras documentación, porque entiendo que no te ibas con una biblioteca de libros budistas en el barco. Entonces, ¿ese material cómo accediste a él? ¿Es por el sistema de satélite o algo así? No, o sea, yo lo que hice, yo en este viaje he leído todo lo que no he leído en mi vida, tengo que decirlo, y entonces yo me llevé libros, o sea, me llevé una tablet, porque el peso es un barco, yo no podía llevar tantos libros, ¿no? Me he leído como 500 libros. Me llevé una tablet cargada con todo. O sea, me compré 40.000 libros, digamos, de todos los temas. Y a mí el tema del budismo y todo esto es un tema que siempre me había llamado la atención, pero nunca me había metido porque no tienes tiempo, ¿no? Entonces, lo que hice es aprovechar y meter también libros de esto, y cuando yo llegué ahí yo tenía todo este material. Con lo cual, tenía la lectura, nunca me faltó la lectura, ¿no? Mira, tenemos un minutito más para dos preguntas, una ahí. Yo quería saber sobre la vida pirata en el mar. ¿Te cruzaste con ellos? ¿Perdón? ¿Te cruzaste con los piratas por el mar? No, afortunadamente no. ¿No? O sea, realmente la zona más jodida o más peligrosa es el Golfo de Adén. En el estrecho de Malaca, que no lo he explicado porque no hay tiempo, pero el estrecho de Malaca tardas unos 5 días en cruzarlo, yo tardé un mes, porque me pasó de todo. Y durante ese mes hubieron 10 ataques de piratas y yo ni me enteré. Es lo único que no me pasó, el ataque de piratas. Me pasó de todo menos eso. Y luego en Colombia tuve una historia con un barco que yo pensaba que eran piratas, una barca abierta a 200 millas de la costa colombiana, pero en el Pacífico. Los miré con los prismáticos y venían dos tíos y uno de ellos con un cuchillo así, agitándolo, y venían directos. Y yo sabía que había piratería, pero no tan lejos de la costa. Tan lejos de la costa era rarísimo, ¿no? Y entonces yo lo que llevaba, para no llevar armas de fuego, porque es un lío, tienes que declararlas cuando llegas a un país y todo esto, yo llevaba cócteles Molotov. Eso no es lío, nada. Tengo que decir que casi la lío, porque cuando ya los vi que venían, pues preparé los cócteles temblando, o sea, obviamente temblando. Saqué mi arsenal, tenía también un machete de estos que me recomendaron en Panamá, que me compraron un machete de estos de hoja de medio metro, para, si alguien se acerca, disuadirlos, teóricamente haciendo así. Esto yo lo hacía, ¿no? Y un tirachinas profesional que me compré en Panamá. No os ríais, un tirachinas puedes matar a alguien. Pues eso es lo que me dijeron. Bueno, total, que esta lancha se acerca y sobre todo la consigna es que no suban a bordo. Porque si suben a bordo ya te han pillado, ¿no? Digamos, ya estás frito. Y luego hay que decir que si llevan armas de fuego, te pegan un tiro antes de llegar. Pero estos tíos iban con arma blanca. Digo, bueno, al menos eso que tenemos ganado. Y preparé los cócteles con la idea de que cuando la barca se abarloa, se pone al lado para subir, primero, cortar todas esas manos que se agarran ahí. Eso es lo que te recomiendan. Yo estaba pensando en eso. Y luego tirar el cóctel y tirar una bengala encendida, una bengala de socorro, para que aquello explote y arda Troya, ¿no? Entonces, esa era la estrategia. Y cuando estaban ya llegando, y yo ya estaba a punto, que además cogí un bidón, el bidón que llevo para la gasolina del dinghy, del auxiliar, lo destapé, con la idea, además de tirarlo dentro. Y en el último momento, los tíos, en lugar de ponerse al lado, se quedan como a 10 metros navegando en paralelo. Y me están así, y entonces, en ese momento yo hago así, miro, y veo que estoy arrastrando un bidón rojo. Total, para resumir y no enrollarme. Eran pescadores, yo había enganchado sus redes, que era este bidón, y me estaban diciendo que había que cortar.
O sea que estuve a punto de liar la parda, realmente. Y ese ha sido lo más... Pero sí que he conocido navegantes que han tenido problemas, pero no grandes problemas, porque grandes es que te maten, sino de atracos, mucho atraco, un corte con un cuchillo y tal. Pero bueno, sabes que... También están muy controladas las zonas, tú sabes cuándo es una zona peligrosa o no, ¿no? Con lo cual te acercas más o menos o, digamos, puedes tomar tus precauciones, ¿no? Bueno, había una pregunta desde casa también, si no me equivoco. Y ya... Sí. ¿Cómo vuelve uno a la vida normal después de una aventura tan extraordinaria? Buena pregunta. A mí tengo que decir que esto es lo que más me preocupaba antes de salir. O sea, pensaba, porque además yo cerraba mi empresa y la idea era seguir trabajando, que es lo que estoy haciendo ahora, o sea, volverla a abrir, ¿no? Y eso me preocupaba muchísimo. Y lo que hice fue ponerme deberes, es decir, a partir de Nueva Zelanda, que faltaba un año más o menos para llegar, yo empecé a pensar, a mentalizarme, o sea, me obligué a cada día dedicarle media horita a pensar en mi vuelta, a empezar a entusiasmarme otra vez con mi trabajo. Tengo que decir que mi trabajo me gusta mucho, si no hubiera sido imposible. A empezar a ver cómo estaba el panorama y a volver durante este año poco a poco. Es decir, yo cuando llegué aquí, yo llevaba un año ya con mi cerebro medio metido aquí, ¿no? Eso ayudó mucho. Y luego el hecho que he dicho ahora, ¿no? de que mi trabajo me encanta y que todavía tengo muchas ganas de seguir. Siempre fue la idea lo de volver, ¿no? Pero lo hice así. Y también me puse un reto al salir que fue, me di cuenta que al llegar cumpliría 60, ¿no? Y dije, hostia, yo a los 60 tengo que hacer el mejor trabajo de mi carrera, ¿no? Y entonces eso a mí me motivó un huevo como para decir, pues ya está, ya tengo un argumento, un motivo para volver, ¿no? Y cuando yo vuelva, tengo que abrir y que a los 60 no pasa nada, vuelves, ¿no? Y eso fue un poco la estrategia que me ha funcionado. Me ha funcionado muy bien. David, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haberlo resumido. Gracias. Gracias.